pues vamos a empezar. Hay dos preguntas que para mí fueron preguntas claves, que son las siguientes y que me gustaría que vosotros también os las preguntarais. Las preguntas son, ¿y si todo lo que has creído hasta ahora fuera falso? Y la otra pregunta es, ¿y si la vida que conoces no fuera la real? Esto para mí fue el punto de partida de este proceso tan profundo de rendición que quiero compartir con vosotros, todos los aprendizajes y todo lo que me ha llevado durante los últimos 3 años. Entonces, por eso os digo que es importante conectar con el corazón, dejar la mente fuera, porque si a la mente le decimos que todo lo que sabe y todo lo que ha aprendido es falso, pues lógicamente se va a revelar y nos va a decir os va a decir que, a ver qué dice Mónica, que esta chica se ha vuelto loca. Entonces, conectad con el corazón, con la intuición, sentid, no os quedéis con las palabras, ¿vale? Porque si no os vais a perder la sabiduría de todo lo que voy a compartir aquí con vosotros. Bueno, entonces, ¿para quién es este libro y esta charla? Bueno, pues básicamente que estoy segura que todos sois valientes, buscadores de la verdad, inconformistas, líderes de vuestra vida. O sea, esto es para personas que quieren vivir en su máximo esplendor, que no nos conformamos, que queremos vivir radiantes, felices, gozosos, abundantes y con esta paz y plenitud que merecemos. Yo creo que estamos en un momento muy importante a lo largo de la historia. Desde mi punto de vista, estamos viviendo una revolución de la consciencia. Cada vez somos más los que despertamos de este sueño de la personalidad y descubrimos y reconocemos quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tratar aquí en esta presentación. Voy a compartir con vosotros un nuevo paradigma, una nueva forma de vivir que yo he descubierto a lo largo de este proceso. Y para resumir básicamente, que sepáis que esto se queda grabado y que como tengo mucho contenido voy a pasar las diapositivas así más rápido, pero que cuando podréis ver la grabación de este webinar y podréis leer con detalle pues todo el contenido, ¿vale? Pero básicamente para todas aquellas personas que aún no vivís con alegría, con gozo, con esa paz y abundancia, pues os va a servir mucho el libro y esta presentación. Y resumiendo, es los que aún tengáis este paradigma basado en el miedo, en la desconfianza, que es como estamos todos programados, pues es para vosotros, ¿vale? Entonces, también es para todas aquellas personas que aún no han aceptado este lado oscuro que todos tenemos, o sea, que aún están atrapados en la dualidad de la mente y que quizás se sienten pues extraños o bichos raros, como es mi historia, mi caso. Después os explicaré un poquito rápidamente de dónde vengo y quién soy. Pero para todas aquellas personas que os pasa esto, pues como digo, este libro es ideal y os va a encantar. Si crees que hay algo que falla en ti o que la vida que tienes aún no es la que debería ser o la que te gustaría, pues es lo que necesitas. Esta rendición, esta renuncia del ego, que es este falso yo, que ahora veremos con más detalle. Pero básicamente lo que yo pretendo con este libro es dar un salto exponencial de consciencia, de que todos recuperemos y reclamemos el poder que tenemos de manifestar la vida de nuestros mayores sueños. Yo creo que no son solo unos pocos privilegiados los que pueden crear la vida de sus sueños, sino que todos tenemos el mismo poder y es una cuestión de consciencia y de cambio de mentalidad, que es lo que vamos a estar compartiendo aquí juntos. También lo que pretendo con la rendición del ego es que todos seamos capaces de creer en nosotros mismos al 100%. Con eso me refiero a que cuando uno aún no cree en sí mismo, desconfía de la vida, del destino de sí mismo, pues esta desconfianza, este no creer en uno mismo, es el bloqueo, es lo que le impide
pues manifestar esta vida de nuestros mayores sueños, ¿no? Entonces, con la rendición lo que vamos a conseguir es esto, es creer 100% en nosotros mismos para poder convertirnos en el creador, en el creador de nuestro destino. Entonces, bueno, ¿cuál es mi promesa con el libro? Y con esta charla no puedo prometer todo porque voy a estar 1 hora, pero sí con el libro puedo prometeros esto, que es expandir vuestra consciencia, básicamente, para liberaros pues de este paradigma, de este condicionamiento mental, de la lucha, del control, del esfuerzo, del sacrificio, todo esto que hemos sido tan condicionados. También os va a ayudar a despertar, como digo, de lo que yo llamo el sueño del abuso. El sueño del abuso es el sueño del ego, el sueño de la personalidad, es el sueño del miedo. Entonces, con el libro vais a aprender a soltar todos los miedos y a renunciar a este abuso, a este falso yo, a esta creación mental, que veremos en un momento con más detalle. También lo que vais a conseguir con esta lectura es experimentar, que es lo que me ha pasado a mí en la escritura y en los últimos años, este reajuste mental, porque básicamente lo único que se requiere para despertar, para vivir desde nuestra esencia, desde nuestro yo auténtico, es un reajuste mental, es un cambio de percepción. Este es el despertar. Por eso os decía que se trata de conectar con el corazón, con nuestra intuición, porque la mente, el ego, la mente condicionada por el miedo, no quiere hacer este reajuste porque representa pues su fusión, su disolución, o sea, representa nuestra renuncia, ¿no? Entonces, por eso es importante, como digo, pues todo lo que vais a recibir hoy, que lo recibáis con el corazón abierto, sin juicios, sin miedos, y con esta confianza que cuando uno conecta consigo mismo, pues encuentra. No os tenéis que creer nada de lo que yo vaya a compartir, después os lo comentaré. El libro también os ayuda a salir de esta matrix mental, que es para mí la cárcel mental, la prisión mental en la que todos vivimos, que hace que tengamos vidas pequeñas, que hace que llevemos una venda en los ojos, que estemos dormidos, que estamos todos como esclavos de un condicionamiento mental, de esta matrix que yo digo, de todos estos pues hábitos mentales que nos llevan al sufrimiento. Estamos, si os dais cuenta, estamos desperdiciando este maravilloso regalo que es la vida por el hecho de no saber disfrutar de cada momento, no saber sintonizar con nuestro ser esencial, ¿no? Que es el ser esencial, es la paz y felicidad en sí, permanentes, o sea, no depende de nada de fuera. Todos estos son los temas de los que trata el poder de la rendición. Simplificando un poco, básicamente el objetivo, lo que a mí me gustaría que hicierais todos los que estáis aquí, es estas 4 cosas. La primera es cuestionarlo todo lo que habéis creído, todo lo que habéis aprendido, o sea, se trata de cuestionar creencias, que son estas creencias basadas en el miedo y en la separación. Por eso os decía, no os creéis nada de lo que yo diga, ¿vale? Yo voy a compartir mi propio proceso desde el corazón, desde la experiencia, como digo, y con la finalidad de aportar mi granito de arena por si os puede servir. Pero todo esto tenéis que experimentarlo, no es teórico, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos es que no sabemos quiénes somos realmente. Nos hemos identificado con un personaje que no es quienes somos. Y esto es lo que nos mantiene atrapados en esta prisión mental, en esta matrix, y estamos viviendo como una película que no es la realidad y que es una vida muy, muy pequeña comparado con el poder que tenemos. Entonces, primer punto es cuestionar todo esto. Segundo punto es reclamar el poder que tenemos. Hay que recuperar el poder. Lo hemos perdido enfocándonos tanto en el exterior, haciéndonos víctimas de nuestras circunstancias, pues hemos perdido el poder que tenemos de, como digo, crear nuestra vida, de crear nuestro destino. Entonces, se trata de recuperar esto. El tercer pilar que me gustaría también
hacer hincapié es la rendición al amor. Para mí el poder de la rendición es el poder del amor. Lo que se rinde es el ego, es este falso yo, es la mente condicionada, se rinde al servicio del amor hacia la vida, hacia nuestro ser esencial, hacia la confianza, es ponernos al servicio de la vida, de este ser esencial. Y daros cuenta que es muy importante este tema, y esto es algo que a mí, cuando tuve este insight y lo descubrí, pues fue algo que realmente me tocó. Y fue lo siguiente, que solo podemos ser felices de verdad y solo podemos amar de verdad cuando aprendemos a rendirnos, a rendir este falso yo, esta mente condicionada. Porque si no la rendimos esta mente continuamente está resistiéndose, comparándose, juzgando, no sé qué, es imposible ser feliz. Por lo tanto, la única vía, el único camino para ser libre y para ser feliz es rindiendo este ego, este falso yo, esta mente condicionada. Y el último punto es la liberación, ¿no? La liberación del ser. Después veremos las etapas que para mí tiene el proceso de rendición, que es la estructura del libro, que son 3 etapas. Os lo comentaré dentro de un momento. Básicamente, lo que sucede es que nos han enseñado que la vida es dura, que hay que luchar, que hay que ganarnos el pan de cada día, que tenemos que controlar, sacrificarnos, que la vida es sufrimiento, y todo esto es un paradigma que ya está caduco, ya no nos sirve para el momento en el que estamos ahora de nivel de consciencia. Entonces, todo esto que yo os voy a compartir, en realidad ya lo sabéis. En realidad, toda esta información la tenemos todos en nuestro corazón, en nuestra alma, y es simplemente un recordar, un reconocimiento, ¿vale? Es un despertar, como comentaba, para poder volver a casa, que es el verdadero hogar, que para mí el verdadero hogar es, como os decía, esta paz, esta plenitud que somos, esta felicidad permanente, este gozo de vivir, este disfrutar de la vida. O sea, para mí todo esto que estamos comentando, la gran importancia o lo que más me ha traído a mí ha sido esta libertad y este disfrutar de la vida. Yo hasta ahora pensaba que disfrutaba, pero no sabía que era posible gozar tanto y disfrutar tanto como estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, quiero compartir esta capacidad oculta, porque es una capacidad que nadie nos ha enseñado, la rendición. Además, después veremos qué no es la rendición, porque cuando hablamos de rendición, automáticamente nuestra mente se asocia con algo pues negativo o pasivo, o cómo me voy a rendir. Y además, en mi caso, ¿no? Que yo soy una coach, imaginad cuando yo tuve esta idea de escribir sobre el poder de la rendición, mi mente, mi ego, imaginar la resistencia, decir, pero ¿cómo voy a escribir sobre la rendición si yo no me voy a rendir nunca? Entonces, bueno, quiero darle la vuelta a todo lo que nos han enseñado. Veréis que después os diré que la verdad, lo que yo he descubierto en estos últimos años es que la verdad es lo opuesto a lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, y por eso estamos tan limitados. Y vamos a hablar de esta capacidad oculta que tenemos todos, que es esta rendición que nos lleva al paraíso en la tierra, básicamente. Entonces, bueno, si me permitís ahora, para los que no me conocéis, voy a presentarme un poquito, nada, 10 minutos, ¿vale? Para que sepáis de dónde vengo y quién soy. Bueno, básicamente yo me defino como una buscadora de la verdad. O sea, yo desde muy pequeñita, recuerdo hacerme estas preguntas trascendentales, como nos ha pasado a muchos de nosotros. De querer comprender este misterio de la vida, de qué hacía yo en esta vida, quién era, para qué estaba aquí, cuál era el sentido, pero como os digo, desde muy pequeñita. Yo desde los 12 años o incluso un poquito antes empecé a escribir mi diario y hasta a día de hoy sigo haciéndolo. Entonces, he tenido este camino de autoindagación, de conciencia, de cuestionarme todo mucho. Y a mí me ha ayudado mucho pues este ejercicio como digo, de escribir en el diario y de ir hacia adentro desde muy pequeñita, ¿no?
Bueno, yo aparte soy una persona altamente sensible, una paz. No sé si alguien de los que estáis aquí también sois paz, seguramente sí, porque cada vez somos más. Y esto también, bueno, es un rasgo de personalidad diferente que te da como una alta sensibilidad y que percibes pues cosas que otra persona pues no puede percibir, ¿no? Resumiendo, yo os diría que he sido, pues eso, una buscadora de la verdad, muy rebelde, muy radical. Me he reinventado muchas veces, no voy a entrar tampoco en detalles. A día de hoy soy mentora de alto impacto, soy la creadora del Instituto de Superacción y Coach Premium, soy una coach de referencia en España y soy autora de 5 libros. Y ahora puedo decir, en estos momentos de mi vida, que me siento plena, totalmente realizada en todas las áreas de mi vida, liberada y pues que vivo con este gozo que yo no sabía que existía, ¿no? Y por eso puedo compartir todo esto. Mi vida antes, como la mayoría, yo no soy diferente, pues fue una vida condicionada con los condicionamientos sociales, familiares. Yo estudié económicas, tenía esta inquietud por ganar dinero, todo el tema materialista, el prestigio, el reconocimiento, en definitiva, bueno, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Yo creo que es generalizado, creo que en el inconsciente colectivo tenemos todos estos condicionamientos. Entonces, aunque tengo que decir que he tenido una vida muy privilegiada y que no me puedo quejar y nunca me quejo de nada, sí que siempre había como una insatisfacción que nunca era suficiente, no, o sea, lo que yo tenía o era o vivía, nunca era, había siempre esta insatisfacción, ¿no? Que luego he descubierto que esto es una estrategia del ego, de esta mente que sufre de insatisfacción crónica. Me sentía prisionera también mentalmente, o sea, en una jaula que no sabía cómo salir, con estas creencias tan rígidas y escépticas y que me hacían ver la vida en una dimensión pues mucho más limitada y más pequeña de lo que veo ahora. Y por supuesto pues estaba condicionada por el miedo. A pesar de haber hecho tantos cambios en mi vida y de haberme reinventado tantas veces, como muchas personas me llaman la reina de la reinvención, por haber sido muy ave fénix, pues a pesar de esto, yo también vivía condicionada por el miedo, como digo, como la mayoría. Y esto, cuando vivimos condicionados con el miedo, sí o sí sufrimos, es inevitable. Pero aquí mi gran mensaje, y repito, viene desde la experiencia personal, es que hay otra forma de vivir. Es posible vivir con el corazón abierto totalmente, sin miedos y confiando con esta decisión firme de yo confío, vivo desde mi ser esencial y entonces todo cambia, es otro paradigma, ¿no? Bueno, la historia es que aparte de esto que os comentaba yo de pequeñita y de toda la vida que he leído muchísimo y siempre me ha interesado todos estos temas, y el hecho de haber vivido estas experiencias tan radicales de saltar al vacío, crear vida, saltar al vacío, volver a crear otra vida, bueno, todo esto que si queréis saber más sobre mí podéis verlo en la web, tampoco o en el mismo libro, no me voy a extender, pero en el 2011 sí que hubo un punto de inflexión importante en mi vida cuando pues me cayó en mis manos el I Ching, libros de Advaita Vedanta, curso de milagros, y esto es algo que también menciono en El poder de la rendición, todos los autores que a mí me han iluminado, ¿no? Y que han sido pues mucho en esta línea de la no dualidad. De hecho, El poder de la rendición está basado en mi propia experiencia y está muy influenciado por todas estas lecturas tan profundas de Advaita Vedanta. Bueno, no hace falta entrar en detalles en esto porque no hace falta saberlo y además que está todo explicado, pero para no alargarme porque tengo mucho que quiero compartir en esta presentación. La vida después de esta rendición, porque el libro, lo que es este libro, y por eso me ha costado tanto escribirlo y atreverme a publicarlo, es un testimonio real, auténtico, honesto. O sea, yo he abierto el corazón, he mostrado mi vulnerabilidad como nunca y he compartido este proceso que llevo, como digo, y aún estoy en ello porque yo creo que esto es de por vida ya, esta rendición hasta el último día de mi vida, compartir este proceso y esta apertura de corazón que he experimentado, ¿no? Entonces, la vida
que yo siento ahora en mi día a día, después de toda esta gran transformación, pues es lo que os decía, yo siento mucha plenitud, una plenitud que no sabía que existía, siento mucha confianza, una confianza, ya no, o sea, certeza, una fe incondicional hacia la vida, hacia mi ser esencial, o sea, vivo desde el amor, muy amorosa. De hecho, las personas que se relacionan conmigo lo pueden testificar esto, que es que me sale amor por los poros y os aseguro que yo antes no era así, para nada. Y también vivo entregada al servicio, o sea, llevando a cabo mi misión de vida, que es lo que más me llena, y por supuesto realizada y libre, aceptando cada momento tal y como es, ¿no? Esto es un poco para compartir el antes y el después. Esto para mí es lo que os comentaba de el paraíso en la tierra, no es una fantasía. O sea, cuando yo muchas veces hablo de la magia, del paraíso, de esta belleza, de esta perfección, y esto no es que yo sea una happy flowers, como digo, o que sea una fantasía, sino que os prometo de corazón que cuando uno hace este reajuste mental, este cambio de percepción, o sea, la percepción cambia, lo que vemos cambia y uno percibe esto, o sea, es que es de verdad, es otra vida, o sea, yo no sabía que esto existía y por eso me sale compartirlo y ojalá todos podamos, o sea, todo esto os llegue, pero os llegue dentro, en el corazón, o sea, no a un nivel intelectual, mental, porque entonces se queda en la superficie, pero que os toque la esencia. Ojalá que la gracia divina, porque todo es un acto de la gracia divina, y ahora estoy como enviando una intención muy clara desde el corazón, que ojalá que la gracia divina haga que todo esto que estamos comentando, que son palabras, pero también es energía, pues ayude a que abráis vuestro corazón a este nuevo paradigma. Básicamente es, pues esto, de pasar de vivir identificados con este ego, con este falso yo, con este yo tan limitado, lleno de miedos, a vivir desde nuestro ser auténtico, nuestro ser esencial, nuestro ser ilimitado, poderoso, infinito. Esto es lo que trata el poder de la rendición. Y yo, como os digo, no me considero para nada ni una maestra espiritual, ni una gurú, al contrario, soy una persona normal y corriente como todos vosotros. Lo que sí soy es muy inconformista, muy rebelde, muy radical y a base de buscar y cuestionar, pues he llegado a este punto, ¿no? Y entonces también mi mensaje es, pues igual que yo he conseguido estar ahora en este estado del ser y vivir con esta nueva forma de vida, pues lo podéis conseguir vosotros, o sea, todos somos, de hecho somos uno, somos lo mismo. Entonces, el mensaje de este libro y que tengo para vosotros también es: no os conforméis con lo que conocéis, de verdad, no os conforméis. Bueno, y a día de hoy, ya para acabar un poco con mi historia, cómo me entrego al servicio de los demás, pues bueno, doy conferencias, hago programas de mentoría, son programas de aceleración empresarial y soy escritora, como os he dicho antes, que para mí los libros son como mis hijos y este es mi 5º libro. Bueno, entonces, gracias, después de esta mini introducción y presentación, por estar aquí. Como os comentaba, no te creas absolutamente nada, ¿vale? No es necesario que te creas nada. Simplemente ábrete a todo esto y estoy seguro, porque es que no hay errores en la vida, esto es otro de mis aprendizajes. Los que estáis aquí conectados es porque hay un mensaje en esta presentación para vosotros. Hay algo que os va a tocar y que os ayudará a seguir vuestro camino o a expandir esta conciencia. Entonces, no hace falta creeros nada, pero sí escuchar, como decía antes, ¿no? Con el corazón abierto y la mente abierta. Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo opino que vivimos muy engañados, vivimos, como os comentaba antes, muy dormidos, o sea, no tenemos ni idea de quiénes somos, no tenemos ni idea de lo que es la realidad, vivimos esclavizados, somos súper ignorantes, yo la primera de todos. De hecho, cuando yo vi esto claramente, lo ignorante que llegaba a ser, cuando mi ego siempre se había pensado que sabía mucho, fue también este primer paso de rendición, ¿no? Porque ya después lo comentaré, pero la rendición
para rendiros se requiere mucha humildad. Sin humildad nada se consigue. Entonces, bueno, uno cuando empieza a reconocer su propia ignorancia, su propia inconsciencia, es cuando empieza a despertar y a rendirse. Y lo que os preguntaba antes, ¿no? Que fueron preguntas para mí muy claves. ¿Y si todo lo que has creído hasta ahora fuera falso? ¿Y si lo que consideras real fuera solo un sueño o una ilusión? Y parece que sea una locura todo esto que os estoy comentando, pero os va a resonar porque tiene mucha verdad. Estas preguntas tienen mucha verdad. Y la última pregunta, lo que os comentaba, ¿y si la verdad es lo opuesto de lo que nos han enseñado y hemos aprendido? Como dice Eckhart Tolle, dice, lo que más determina lo que experimentarás en el futuro es la calidad de tu conciencia en este momento. Entonces, el poder de la rendición, esta charla y mi misión en estos momentos, parte de mi misión, es inspirar y ayudaros, igual que estoy haciendo yo conmigo misma, a expandir esta consciencia para poder, como decía, manifestar nuestro destino, básicamente la realidad que deseamos, la vida de nuestros sueños. Esto no es un sueño, el sueño es no materializarlo, o sea, el sueño, daros cuenta, por eso os decía, la verdad es lo opuesto, el sueño es vivir una vida mediocre, pequeña, esto es el sueño. La realidad es manifestar todos la vida de nuestros sueños, sin límites. Esto es quienes somos, este es el poder que tenemos. Entonces, el ego, ¿por qué hay que rendir el ego? Porque es que el ego, daros cuenta, y esto también cuando yo me di cuenta, o sea, fue un insight importante, el ego es infelicidad. O sea, el ego, que es una creación mental, es un falso yo, es un personaje que hemos creado cada uno de nosotros y que nos hemos sentido, que nos hemos identificados, es infeliz por naturaleza, nunca está feliz. Entonces, si no rendimos, ¿rendir qué significa? Rendir significa renunciar, significa soltar, significa desidentificarte. La rendición es soltar, es desidentificarte, es renunciar a esta identidad falsa. Tenemos que renunciar a esta identidad falsa, repito, para que nuestra identidad absoluta, nuestro ser auténtico pueda emerger. Si no hay esta rendición, por eso os decía antes que la rendición es el único camino a la felicidad y a la libertad, porque si no hay esta rendición, el ser esencial no puede emerger, es imposible, o sea, no podemos ser felices si no renunciamos al ego. Imaginad lo importante que es este tema, o sea, estamos aquí, seguramente estaréis de acuerdo conmigo, para ser felices, ¿no? Para vivir intensamente, para gozar, para disfrutar y para aprovechar este súper regalo que es la vida. Entonces, si no aprendemos a soltar este ego, a rendirlo, este propósito que tenemos todos de gozar y disfrutar, no lo vamos a hacer realidad, o sea, lo vamos a desperdiciar. Y cuando uno rinde el ego, entonces se da cuenta que es posible vivir feliz sin motivo alguno. O sea, de hecho, es que somos esta felicidad. Es indiferente lo que suceda fuera y las circunstancias. Lo único que tenemos que hacer para rendir este ego, esta mente, es atrevernos, que esto es lo que nos da tanto miedo, a ir más allá de la mente. Ahora lo veremos con más detalle. Entonces, ¿por qué hablo del poder de la rendición? Parece como una paradoja, una contradicción. Por una parte, hablar de rendición y por la otra, hablar de poder. Pero es por eso, daros cuenta, cuando rendimos el falso yo, es cuando emerge el poder de nuestro ser. Si no, no puede emerger. No tenemos poder cuando vivimos en manos de nuestro ego. Y esto es el condicionamiento que tenemos todos por inconsciencia e ignorancia, ¿vale? O sea, vivimos en manos, controlados por este falso yo, por este ego. Entonces, por eso creamos vidas pequeñas, por eso creamos vidas mediocres. Entonces, lo que os comentaba, hay otra forma de vivir, que es este nuevo paradigma, que es esta revolución de la consciencia,
que ya estamos viviendo y, por ejemplo, autores como Deepak Chopra, que acaba de publicar un libro que se llama Metahumano, es esto, ir más allá de lo humano, o Joe Dispenza, que habla del sobrenatural, a esto me refiero. O sea, el ser esencial es este ser ilimitado, poderoso, sobrenatural, metahumano, y estamos todos en este momento ya, o sea, no hay que seguir con el paradigma anterior. Tenemos que dejar ya de una vez de ser víctimas de nuestra mente, de nuestras circunstancias. Tenemos que aprender, estamos en el momento de aprender a sintonizar con esta esencia que somos. Entonces, por mi experiencia os comento que cuando te rindes, cuando aprendes a rendir tu ego, uno siente un poder oculto, una presencia que te da una confianza plena. O sea, la forma de vivir con confianza plena, que es la única forma de ser feliz, en eso supongo que estaréis de acuerdo, que si no confiamos, vivimos en el miedo y no podemos ser felices porque tenemos miedo. Para ser felices tenemos que confiar. Pues para confiar plenamente tienes que rendirte, porque cuando te rindes, automáticamente sientes este poder oculto, esta presencia, este ser, esta confianza en la vida, que es lo que lo cambia todo, ¿no? Básicamente, cómo funciona o cómo yo lo he experimentado es pues con la práctica, porque al menos para mí ha sido un proceso gradual y está siendo un proceso, y repito, será un proceso de por vida, porque es este proceso de despertar la consciencia, de expandir la consciencia. Entonces es una práctica de humildad, de aceptación, de rendición, y poco a poco, a medida que vamos haciendo todo esto, pues nuestra mente se va purificando. Y a medida que nuestra mente se va purificando, que purificar la mente significa limpiarla, significa soltar, perdonad la expresión, toda la mierda de condicionamiento que tenemos todos, a medida que vamos purificando, se va liberando nuestro ser, quienes somos. Se va liberando este ser y entonces es cuando uno se convierte en el creador de su destino y es capaz de crear la realidad que desea. Entonces, lo que os comentaba, la rendición completa de tu ego es la única puerta a la libertad. Todos los que queréis ser libres, que para mí la libertad es el valor más importante en mi vida, la libertad en todos los sentidos, pues la única vía el único camino es con la rendición del ego, porque el ego es una prisión, es la matrix mental. Entonces, sin rendición no eres libre, eres esclavo de tu mente. Y si no eres libre, no puedes ser feliz. Y si no eres feliz, estás desperdiciando tu vida. Y esto para mí es algo muy, muy grave, porque lo que decíamos, ¿no? Estamos aquí para disfrutar plenamente de esta vida. Entonces, otra forma de ver la rendición es también dejar de ser esclavos del pasado, dejar de vivir en piloto automático, es renunciar al piloto automático. Se trata de renunciar a reaccionar inconscientemente. Esto es la rendición. Bueno, tengo a este punto tres preguntas para vosotros, que son tres preguntas que yo me hice en su momento a raíz, como os comentaba al inicio, de unas experiencias dolorosas que cuento con mucho detalle en el libro. Y las preguntas fueron las siguientes. Bueno, yo llegué a un punto de sufrimiento que me llevó a decir basta ya de sufrir, basta ya de ser esclava de la mente. Basta ya de todo este condicionamiento. No puede ser que la vida sea solo esto, que esta es una de mis frases preferidas, no puede ser que la vida solo sea esto. Entonces llegas a un momento de basta ya de lucha, de control, de esfuerzo, y las preguntas para mí fueron: quiero aprender a fluir y a vivir con facilidad y sin esfuerzo. O sea, yo intuía, y ahora os puedo hablar desde la experiencia, que existe esta forma de vivir con facilidad y sin esfuerzo, sin lucha. ¿Quiero aprender a vivir así? Y la respuesta, por supuesto, fue que sí. La otra pregunta fue: ¿me atrevo a vivir con el corazón abierto, confiando plenamente en lo que es, en la vida, en los demás? O sea, corazón abierto sin tener que protegerme. Esto da mucho miedo, pero yo decidí experimentar y atreverme. Y la última pregunta que tiene relación es: ¿estás dispuesto a explorar lo desconocido?
Porque lo conocido es lo que os digo, es la lucha, es el ego, es el personaje, es el sacrificio, el sufrimiento. O sea, lo conocido ya sabemos lo que es. Pero todo esto que os estoy compartiendo es desconocido. O sea, no nos lo han enseñado, no lo hemos aprendido. Entonces, uno tiene que ser valiente para explorar, y por eso yo también siempre recomiendo pues ver la vida como un juego, como una aventura, como un viaje. Para mí me ayuda mucho ver la vida como un juego y como una aventura, porque entonces el miedo, este miedo a lo desconocido, pues pierde su poder, ¿no? Entonces hay que atrevernos, tenemos que atrevernos a experimentar. Yo en su momento, en el 2016, que tuve una separación muy dolorosa, y luego en el 2017 que se murió una prima hermana muy, muy querida, muy cercana, que de hecho es la persona a quien he dedicado este libro y para mí ha sido la inspiración divina, pues yo en el 2016, en el inicio, decidí basta ya, voy a experimentar este salto al vacío, esta rendición del ego y voy a ver qué pasa con mi vida. Entonces, se han acabado objetivos, se han acabado el control, se han acabado las expectativas y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y esto fue, como os digo, otra de estas reinvenciones radicales que yo hago, estos actos de valentía que salen del corazón, porque intuía, en el fondo lo sabía, que había otra forma de vivir. O sea, yo intuía que no era necesario luchar ni esforzarse tanto, ni conformarse con esta mediocridad o con esta vida insatisfactoria. Yo intuía que había una forma fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio, fluyendo de forma natural con el ritmo de la vida. Y efectivamente esto es lo que me ha dado la rendición, ¿no? Esta nueva forma de vivir, que es lo que os quiero transmitir. Entonces, bueno, ¿cómo vais por aquí? ¿Todo estáis siguiendo bien? Creo que estoy hablando mucho. Lo que os decía, no os quedéis, voy a beber un poquito de agua. Creo que os he dicho al inicio que hablaría 1 hora, pero creo que se me va a alargar un poquito más, me vais a disculpar. Pero bueno, yo creo que vale la pena compartir todo lo que tengo preparado para vosotros y luego, repito, tendremos tiempo para preguntas. Todo perfecto, Pilar, Amparo, genial. Estáis aquí conectados, presentes. Vamos a hacer otra respiración con la mano en el corazón, si os parece. Y así dejamos esta mente tranquila y seguimos conectados con este corazón unificado que somos todos. Y este nuevo paradigma. ¡Ay, Javi! Estás por aquí también, qué bien. Venga, entonces, me alegro que os esté gustando. Estamos presentes, esto es lo importante. Bueno, entonces, ¿qué es esta rendición, no? Pues la rendición, repito, y esto es muy importante, es todo lo contrario de lo que nos han enseñado. Y este es el poder de la rendición, que es lo contrario. O sea, es lo contrario, ¿vale? Este es su poder. Y la rendición es esto. Básicamente, daros cuenta, solo hay 2 formas de vivir la vida, solo 2. Una es resistirnos a lo que es y a lo que sucede y sufrir, y esto es el condicionamiento, esta es la matrix mental. Todos tenemos esta resistencia que se activa automáticamente y por eso sufrimos cuando sucede algo que no nos gusta. Esta es una opción, y la segunda opción es rendirnos y aceptar lo que es y gozar de lo que es. Hay 2 opciones, rendición o resistencia. Lo que yo os propongo es hacer este salto de consciencia, este cambio de chip, este reajuste mental, y en lugar de seguir resistiéndonos continuamente y luchando y controlando y sufriendo, rendirnos humildemente. Es un ejercicio, repito, antes os decía, es un ejercicio de humildad, porque por supuesto el ego, el falso yo que cree controlar, no quiere rendirse para nada, al contrario. Por eso os decía también que a mí me ha costado tanto escribir y publicar este libro, porque he estado años con esta lucha de que mi ego no quería rendirse, no quería escribir y compartir todo esto. Lógico, ¿no? Porque representa, como os decía antes, esta disolución, esta fusión. El ego se deshace por su propio pie porque es falso. Cuando uno se da cuenta de la verdad, que la verdad es lo opuesto a lo que hemos aprendido, lo falso
se diluye y el ego es falso. Entonces, rendirte básicamente es decir sí, es aceptar el amor de tu ser esencial, de tu esencia, de quien tú eres. Es dejarte guiar por la vida, es dejarte vivir, repito, en lugar de involucrarnos, de querer controlar, de querer las cosas a nuestra manera, de ser impacientes, de enfadarnos, de luchar, todo esto es lo que ya no nos sirve. Todo esto no nos lleva a manifestar la vida de nuestros sueños. Nos lleva a una vida pequeña, que es esta vida creada por este ego que tiene estos intereses personales súper pequeños comparado con el plan que tiene la vida para cada uno de nosotros. Entonces, y os lo digo también por experiencia, cuando uno se rinde, cuando uno se entrega, o sea, entrega esta voluntad personal y pequeña, este ego, para que me entendéis, la voluntad, los intereses de este personaje, te entregas, te rindes a un poder superior, a una voluntad suprema, da igual las palabras que utilicéis, a la vida, a Dios, al universo, a vuestro ser esencial, a vuestro ser auténtico. O sea, cuando haces esto es cuando empiezas a manifestar milagros, es cuando pasan cosas en tu vida que es que, claro, que tu mente pequeña, que tu ego, o sea, creía que eran totalmente imposibles. Y este es el camino, esto es lo que yo os estoy proponiendo aquí. Y repito, es importante esta idea. Solo soltando lo falso, renunciando al ego, solo rindiéndonos, puede emerger lo verdadero. Podemos recuperar el poder que tenemos, el poder creador. Pero daros cuenta que hay que hacer este acto de valentía, que es este soltar, este dejar ir una identificación falsa, es un renunciar a este personaje que no somos, que es algo, una creación mental, para que pueda, repito, emerger nuestro ser, ¿vale? Entonces, daros cuenta de esta frase que a mí también me fue súper reveladora y que dice lo siguiente: nos da miedo rendirnos porque esto representa la expulsión del miedo. Es que es increíble, daros cuenta, por paradójico que parezca. O sea, nos da miedo rendirnos porque cuando nos rendimos, el miedo desaparece. O sea, y cuando nos rendimos completamente, lo que queda es confianza plena, lo que os decía antes. Lo que queda es este amor incondicional hacia la vida, hacia quienes somos. Entonces, en lugar de tener miedo a rendirnos, es lo contrario, hay que hacerlo porque así el miedo desaparece. Es que es como una paradoja. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Y como dice Krishnamurti, ¿no? El amor es la ausencia de miedo. Y esto es lo mismo que el ser esencial. Para vivir desde el ser esencial tiene que haber la ausencia del ego. Es lo mismo, o sea, el ego hay que soltarlo. Entonces, ¿qué no es la rendición? Para que no os confundáis, ¿vale? La rendición no es resignarse, para nada. La rendición te empodera, mientras que la resignación te frustra y te paraliza. La rendición de la que yo hablo y explico en el libro y comparto cómo llevarlo a la práctica, no tiene nada que ver con la pasividad, con la derrota, con el abandono, con el fracaso, con la fatalidad, con sentirse víctima, nada de esto. Rendirse no es darse por vencido, no es tirar la toalla, no es conformarse, para nada. Rendirse es aceptación incondicional de lo que es aquí y ahora, porque si nos resistimos o luchamos, perdemos y sufrimos porque la vida siempre gana. Por lo tanto, acepto incondicionalmente lo que es, me guste o no me guste, lo siento, lo vivo, lo experimento sin resistencia y luego lo puedo transformar. Este es el gran poder de la rendición. Con la rendición podéis transformar cualquier cosa. Pero repito, no os confundáis, rendición no es tirar la toalla, no es darse por vencido, ni es resignarse, al contrario, ¿vale? Entonces, aprendiendo a usar la rendición es como, esto ya lo he comentado, cómo salimos de esta matrix mental.
¿Cuáles son las 3 etapas que yo he experimentado en mi propio proceso de rendición y cómo está estructurado también el libro y que es para mí el proceso para conseguir esta renuncia del ego, del falso yo? Primera etapa es despertar del sueño, del abuso, despertar, o sea, estamos dormidos, somos ignorantes, tenemos que despertar a la realidad. Segunda etapa, como os comentaba, es purificar la mente, porque tenemos la mente, perdonad la expresión, llena de mierda, o sea, así de claro, purificar esta mente de esta matrix mental, de este condicionamiento del sufrimiento y del miedo. Hay que purificar esto, limpiarlo, para que pueda liberarse el ser que somos, ¿vale? Estas son las 3 etapas de las que yo explico en el libro y son las que yo personalmente he experimentado. La primera, como os digo, es un reconocimiento. No voy a entrar en detalle porque primero llevo casi 1 hora hablando. Como veis, me apasiona este tema porque a mí me ha cambiado radicalmente la vida y os quiero transmitir tanto mi experiencia y mi testimonio para que os sirva, que podría estar hablando horas y horas, ¿no? Pero bueno, para no alargarme tanto. La primera etapa, hay que despertar del sueño del abuso, o sea, abusamos de nosotros mismos, el ego abusa de nosotros, por eso sufrimos. Hay que reconocer esta esencia que somos, es un reconocimiento, ya somos quienes queremos ser. Y esta es otra pregunta, os lanzo aquí otra pregunta muy, muy poderosa que a mí también me hizo como un clic importante y es la siguiente. ¿Estás preparado para dejar de ser tú o dejar de ser quien crees que eres para simplemente ser? Para simplemente ser sin nada más. Esta es una pregunta muy poderosa. Y desde mi punto de vista, el mayor logro en esta vida es descubrir quién eres realmente. El poder de la rendición, este libro, todo esto que estamos hablando, te ayuda a descubrir quién eres realmente. Porque, repito, no tenemos ni idea y por eso tenemos miedos y por eso vivimos una vida pequeña, por eso nos conformamos, por eso nos comparamos y nos sentimos inferiores y nos sentimos bichos raros y pensamos que hay algo malo en nosotros y que los demás son mejores, porque es que no tenemos ni idea de quiénes somos. Y cuando yo me di cuenta de esto, vi lo ignorante que era cuando mi ego siempre se había considerado súper consciente, súper sabio y no sé cuántas cosas más. No es verdad, no tenemos ni idea. Aquí os he puesto algunas citas de Rumi, para mí es mi poeta preferido, de hecho comparto bastantes citas en el libro y lo mismo de Mooji y Rupert Spira y de muchos autores. El libro está lleno de citas de autores iluminados que son súper reveladoras, de verdad. Entre ellas estas, por ejemplo, Rumi decía, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Y también decía, este lugar es un sueño, solo quien duerme lo considera real. Es todo lo opuesto de lo que creemos, la verdad es lo opuesto, es todo lo que creemos y vemos es falso, es un sueño. Mirad lo que decía Rumi, solo quien duerme lo considera real. Estamos engañados, de verdad, estamos esclavizados en una matrix mental, nos estamos perdiendo la vida real. Y esto se tiene que acabar ya en esta revolución de la consciencia que estamos viviendo. Mooji dice, la mayor curación, esto significa que estamos todos enfermos, es despertar de aquello que no somos. Despertar de aquello que no somos, despertar del personaje, del falso yo, del ego, que no somos esto. Esta es la mayor curación. Y Rupert Spira, otro de mis autores favoritos, dice, el yo imaginario, o sea, el ego, el falso yo, es la infelicidad misma. Daros cuenta de esto, lo que os comentaba antes. Sin la rendición, sin renunciar al ego, vamos a ser infelices siempre. Es imposible ser felices. ¿Por qué? Porque el ego es la infelicidad misma, es una creación mental, es un yo imaginario. Daros cuenta de esto. Por eso estamos tan engañados.
Entonces, ¿sabéis cuál es la mayor esclavitud? La mayor esclavitud que tenemos todos es nuestra creencia en un yo individual. Nuestra creencia en este ego separado, en este personaje, en esta personalidad. Esta es nuestra esclavitud. Es una droga. Y siento decirlo así de fuerte, pero es la verdad. Somos adictos, tenemos esta adicción mental a esta personalidad. Es una adicción mental y esto nos encarcela, nos hace vivir en esta matrix, en esta percepción distorsionada de lo que es la vida, ¿vale? Debido a esta droga, o sea, vamos drogados con esta creencia de que somos este yo separado, este yo individual, este fulanito de tal que se dedica a no sé qué y que tiene y que es así, que tal y que cual. O sea, esta es nuestra mayor esclavitud. Y, como digo, ha llegado el momento ya de liberarnos de esta esclavitud. La segunda etapa, una vez uno reconoce y despierta, es purificar esta mente, es rendir esta mente condicionada por el miedo y por el sufrimiento al servicio del corazón. El corazón sabe, el corazón, la intuición, lo que sentimos es sabio, el corazón lo ama todo, el corazón no se resiste a lo que es, ni lo juzga, ni dice esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Esto es la mente. Entonces hay que purificar nuestra mente de todo esto que es falso y que nos mantiene atrapados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues cambiando el foco de atención hacia adentro y, como os comentaba, renunciando a esta identificación falsa, porque con la ausencia del yo separado, de esta falsa identidad, es cuando emerge este ser esencial, esta presencia. Daros cuenta, por un momento, todos los que estamos aquí ahora, si estamos presentes, estamos unificados, somos uno, somos lo mismo, no hay un yo separado. O sea, vosotros estáis escuchando y hablando igual que yo, o sea, no hay separación aquí. Esta presencia es nuestro ser esencial, ¿sí? Entonces, toda la esclavitud y todos los problemas vienen de considerarnos separados, que esto es lo que crea miedo, de no sintonizar con esta unicidad que somos. Y cuando uno se identifica con este ser, es cuando está en armonía con el flujo natural de la vida. Entonces, es lo que os decía, o sea, es un flujo natural, todo sucede, todo ocurre de forma fácil. A veces creemos que somos los hacedores de todo esto y en realidad la vida, nuestro ser esencial nos vive. O sea, todo es como tiene que ser. Es que lo tenemos todo súper mal entendido, por eso sufrimos y por eso nos limitamos. Bueno, ya llevo 1 hora y no quiero enrollarme más en esto porque además los que os interesen estos temas tenéis el libro, pero ya para acabar con la tercera etapa es cuando uno ha despertado y ha purificado la mente, es cuando se libera el ser esencial. Daros cuenta, y esto también es algo que a mí me tocó, cuando me di cuenta que la rendición del ego, la renuncia del ego, es el mayor acto de amor que puedes hacer hacia ti mismo y hacia los demás, porque todo acto de amor hacia uno mismo es un acto de amor hacia los demás. Entonces, si todos los que estáis aquí, los que queréis disfrutar plenamente de la vida, aprovechar al máximo la vida y queréis hacer este acto de amor hacia vosotros mismos, o sea, queréis amaros de verdad, o sea, y repito, no hace falta que os creéis nada, simplemente abriros a experimentar, probad de rendiros con humildad, de renunciar a este ego y veréis lo que sucede. Bueno, que sepáis que, y esto ya lo sabéis, porque todo lo que estoy hablando es algo que todos sabemos, o sea, esto no es nada nuevo, lo tenemos todos, repito, en nuestro corazón, en nuestra alma, y simplemente lo que estamos haciendo aquí es compartiendo y recordando juntos. O sea, todo esto lo sabemos porque es la verdad. Todos, recordad lo que decía Jesús, que decía, la verdad nos hará libres.
Bueno, pues esto es la verdad y esto nos hace libres porque nos libera de este falso yo, ¿no? Y esto, repito, lo sabemos todos, es simplemente un recordatorio. Somos ilimitados. Los únicos límites están en nuestra mente. Y no solo fulanito de tal y este que ha hecho esto y el otro que tiene el éxito. Todos somos ilimitados. Es una cuestión de expandir la conciencia, de creer en uno mismo, de rendir el falso yo, ¿lo veis? O sea, no hay diferencias. Entonces, bueno, aquí había puesto los beneficios, pero ya he ido comentando, ¿no? Para resumir un poco los beneficios de la rendición, de este poder de la lectura del libro, es activas el poder de manifestar milagros, sientes esta confianza plena, vivir sin miedos, y esto os prometo que es posible, y es una gozada, es una pasada, o sea, es el paraíso en la tierra, de verdad, es increíble, y es confiar en lo desconocido, o sea, porque lo desconocido es la vida, o sea, lo desconocido que tanto miedo nos da es la vida. Esto es la vida real. Lo conocido es una película, no es vida, es un sobrevivir, es otra historia, es una matrix mental, no es vida. Entonces, cuando uno hace este salto y deja la lucha y el control y renuncia a este falso personaje, es cuando pues puede vivir y vive con facilidad y sin esfuerzo, y es cuando aparecen los milagros, ¿no? Y no solo esto, sino que es que te conviertes en puro gozo y en felicidad permanente. O sea, lo de fuera, las circunstancias, lo que sucede, pues ya no te cambia tu estado interior porque estás en casa. O sea, experimentas la plenitud que eres. Todos somos plenitud, ya somos plenitud. Hay una frase que yo menciono en el libro que me encanta, que dice: descansa en la plenitud que ya eres. No busques más, no necesitas nada de fuera. Todo está dentro de ti. Tú eres la fuente de todo. Entonces, descansa, deja de luchar, deja de buscar. Descansa en esta plenitud que ya eres. Y haciendo esto, que este es el propósito y la finalidad del poder de la rendición, es cuando disfrutas plenamente de la vida, porque para mí, como os decía, yo creo firmemente que estamos aquí todos para disfrutar de la vida, disfrutar pero plenamente, disfrutar de cada día, de cada segundo, o sea, de vivir este milagro que es esta vida y que no sabemos hacer porque estamos súper condicionados con un paradigma que ya no nos sirve. Entonces se trata, de hecho, la paz y la felicidad que queremos todos se encuentra en la rendición del ego. Esto es una frase también muy potente. La paz y la felicidad que queremos todos se encuentra en la rendición del ego. O sea, es que hay que soltar, hay que dejar ir lo que no nos sirve, lo que es falso. Hay otra forma de vivir. Y esto es de lo que yo os quería hablar hoy y os quería transmitir este mensaje. O sea, no pierdas más tiempo, no perdáis más tiempo. Yo cuando sentí todo esto y además en la escritura del libro, que me ha dado mucha más claridad, y repito, he sido súper privilegiada en mi vida, o sea, y yo pensaba que ya había sido muy feliz, pero cuando uno siente y integra todo esto que estamos hablando, se da cuenta que estaba desperdiciando muchos momentos de mi vida por esta mente condicionada y que no es necesario, porque tenemos el poder de rendirnos, de soltar lo falso, de vaciarnos de lo que no nos sirve. Tenemos esta capacidad de permitirnos ser guiados, de reconocer esta presencia poderosa que somos, la presencia, esta presencia aquí y ahora, esta presencia, esto es lo que somos. Entonces todo cambia. Bueno, ya para ir acabando, no pierdas la oportunidad de conocerte. Para mí, el momento que estamos viviendo, el nuevo éxito, como hace un tiempo en el paradigma anterior, pues se consideraba éxito quizás, pues yo qué sé, el dinero, el reconocimiento, el prestigio o no sé cuántos. Para mí es la plenitud y la paz interior, que esto es otra forma de llamar a la felicidad y a la libertad. Este es el éxito para mí. Y la conclusión es que la rendición
de la que yo hablo, esta rendición del ego, es un estado de conciencia más elevado. Lo que os comentaba de la magia no es fantasía, no soy una happy flowers para nada, de hecho, no he compartido las experiencias dolorosas aquí, pero están en el libro. Todo esto surge de la apertura del corazón que se inició con el dolor. El dolor sirve para despertar y por eso no es necesario que vosotros tengáis que sufrir o tengáis que vivir dolor para descubrir todo esto. Por eso también me sale desde el corazón compartirlo, ¿no? Porque no es necesario, desde mi punto de vista, tener que sufrir para darnos cuenta de esto que estamos hablando. Entonces, estamos en este momento de transformarnos de humano a metahumano, como dice Deepak Chopra. Metahumano es un ser humano que ha trascendido las limitaciones de la mente, que vive radiante, gozoso, que no tiene miedos y que con su sola presencia pues inspira a los demás a liberarse, ¿no? Esto para mí es un metahumano y es lo que os invito a todos aquí a seguir este camino.